Estamos de regreso en su programa Tribuna Podcast. Hoy contamos con la presencia de un invitado que tenemos una alta estima y con quien siempre aprendemos. Estamos con el general Percival Peña y me gustaría retomar el tema de la presencia ilegal o irregular de una gran cantidad de haitianos en la República Dominicana y de todo este movimiento que se ha generado con la antigua Orden Dominicana, que es un grupo de jóvenes que ha encabezado la marcha de Friusa y que, a diferencia del empresariado que se encuentra en esa zona del este de la República Dominicana, de repente puede estar contando con muy pocos recursos económicos para materializar todo lo que han hecho. ¿No piensa usted que estos jóvenes en ocasiones se están quedando solos y que al final todo ese grupo de gente, dentro de los cuales estaban muchos políticos, al final estaban buscando, digamos, como que un trascender de manera particular y que al final hay un interés muy propio y distante del nacionalismo cuando se apersonan en esas actividades? Mira, Melissa, qué interesante que tú tocaras ese tema. Yo le diría de otra forma, andaban buscando ruido. A eso me refiero. Y View, los de YouTube, Sí, View. ahí había gente de todo tipo. Pero eso ocurrió inicialmente con la Marcha Verde. Ganaron muchos nombramientos desde la Marcha Verde, ¿verdad? Por eso que te estoy diciendo. Ahí marcharon la Marcha Verde una retahila de personas. Y la que tú viste organizando, en la que yo participé casi en todas, en la Marcha Verde, hay una retahila de figuras públicas que fueron allá a Frusa. Y creían, tú lo veías hablando en su programa, algunos. Guau, que si yo qué, que hay un tiro y yo me voy a tener que matar. Entonces, cogieron para allá y no sabían lo que era una marcha y un tumulto, no conocían eso. Y lo han dicho públicamente, no, que yo no sabía que era así la vaina, yo no sabía. Cuando le tiraron 3 o 4 bombas, tú lo viste ahogándose, y cayeron como guanábana, Casal Victoria, en fin. Porque es un entrenamiento que tú tienes que coger. Cuando éramos cadetes, en aquellos tiempos, hace 51 años, yo entré a la academia, a nosotros nos dan un entrenamiento de ejercicio y cosas así. Y además, hay un cuartito como este, y tiran 4 o 5 bombas dentro del cuarto. Para ponerlos a prueba ahí. Sí, exactamente. Y nos agarraban y nos metían, nos dejaban 5 minutos ya adentro. Ay, mi madre. 5 minutos es, que no hay escape de luz, no, de los gases. Y mira, hay que vivir eso. Entonces, para nosotros ya teníamos esa experiencia. Tenemos esa experiencia. Cuando esto pasó ahora, uno se quedó turulato y meditabundo, que los militares pusieron un parámetro. Miren, ustedes la marcha que en Bruce, ustedes pueden llegar hasta aquí, no más de ahí, para no causar daño a las propiedades privadas que hay, ¿sabes? Porque en esas marchas siempre hay gente desaprensiva. Y Que que va con la aprovecha. intención de provocar también, ¿eh? Exacto. Y también hay en esto gente de partido de oposición que van a hacer daño. Entonces yo estuve hablando con un ex militar activo. Mira, Percival, esta situación hay. Yo sabía todo. Le dije al cobrador, hay que tener cuidado, no se puede ir. El cobrador se metió y le agarraron y le tiraron agua y le tiraron bombas también. Increíble. Para que usted sepa, pero el cobrador no había pasado los límites de él. Entonces, lo que tú me estás diciendo es lo que yo te estoy diciendo. Que yo vi todo lo que se armó en la Marcha Verde y cómo utilizaron al pueblo. Y Mauricio Bencochea fue uno de los que organizó la Marcha Verde. ¿Cómo debía hacerlo? Ahora, yo dije 2 días, 3 días antes de esa marcha, que me acordaba lo que pasó en 1949, creo que fue 45, no 49, en Colombia, con un líder
Jorge Eliezer Gaitán, que iba a ser presidente en Colombia. En Colombia. Y lo mataron. Lo mataron. Y digo yo, coño, ¿qué puede pasar esto? Entonces cuando yo vi el ejército encima de un edificio de tercer piso con fusiles, con miras telescópicas, digo yo, coño, por esto, aquí va a pasar algo. Mira, y gracias a Dios que yo no oí un solo tiro. Yo oí la bomba, oí el reperpero que se llamó, pero yo no oí tiro. Ahora, no se sabía que todavía a esta altura de juego de hoy, hay más de 32 muchachos presos de la marcha. Y no lo han sometido. Hay uno que está desaparecido. ¡Qué barbaridad! No se sabe. Pero lo antecedente de esa marcha es lo que es tétrico. Hubo una señorita bonita hindú que estaba en una fiesta allá en un Hotel Rio y fue desaparecida. Sudicha Konanki. Que estaba, oye, gozando la vida, y que se fueron a bañar a la playa a las 4 de la mañana. ¿Quién se mete a las 4 de la mañana a la playa? Yo digo yo, porque a mí el tiburón que me va a comer va a tener que salir por la ducha. Es la juventud. No, digo no, yo, no. porque se bebieron unos tragos, cogieron ya pasado de tragos. Entonces, Pero ahí pasaron tantas cosas extrañas. Y quiero hablar de esto. Sí. No se investigaron a todo el mundo, porque yo creía que se iba a investigar a todo el mundo. Todas las que estaban acompañadas con ellos, que andaban abrazados. o sea, las amigas, ¿verdad? Sí, porque si una investigación, pero el papá vino aquí y dijo, yo vine a buscar a mi hijo y me lo voy a llevar. Y se lo llevó. Efectivamente, se lo llevó en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, ¿quién es ese hombre? Ese hombre, un petrolero de Texas. Ah, eso es un dato que no conocíamos. Es un hombre petrolero. Se lo llevó. ¿Y qué pasó? Nada, y se investigó y se quedó callado y todo. Y la muchacha no aparece y vienen los padres de ella y dicen, no, mamá, deja eso así porque ya, ¿cómo que no me deja eso así? Y la República Dominicana cargado con ese fardo. Luego de haber hecho tantos esfuerzos con la intención de encontrarla, yo pienso como que hubo algo que no entendimos, que no terminamos de entender cuáles fueron como que las condiciones y por qué de repente ellos dicen, no, nosotros vamos a dejar eso así, estamos contentos con la versión que ha dado las autoridades dominicanas y nos retiramos. Pero el culpable fue Y solicitamos que se declare muerta. También. Sí, pero oye, hay algo. Los culpables fueron las autoridades dominicanas. Porque no debió permitir eso. Porque es un fardo que todavía puede explotar en cualquier momento. Puede explotar. Ahora, yo lo pongo ahí, ¿se la tragó la tierra, la arena, o se la tragó el mar? Porque hay una duda, no se sabe dónde fue. Entonces tú me decías en un research de esa naturaleza, donde hay seguridad las 24 horas. En la playa hay seguridad. Y las chancletas se quedaron ahí. Y que no, que yo cogí, me acosté y me levanté a las 9 de la mañana. El humo era grande. O era otra cosa que se inhala por la nariz. Que ustedes saben lo que es, que no se puede decir aquí. Entonces uno se queda y entonces ahí uno recibió informaciones de todo lo que se hace en ese research. Y todo lo que se vende. Entonces el país está mal. ¿Se sabía esto? Sí, se sabía. Las autoridades lo sabían la policía, lo sabía todo esto, y no se corrigen. Ahora, ese es otro ingrediente que yo trato de traer de lo que pasó en realidad en Frusa. Porque, ¿tú quieres que le diga algo? ¿Cuál es la...? Y a los dominicanos que les voy a decir algo. Esto apenas comienza. Oigan bien lo que digo. Lo de Frusa, esto apenas comienza. De ahí partimos, que yo ahí critico a los que están organizados, sale a los focos, y dice que el 27 de este mes Convocó a otra marcha. convoca otra marcha para Frusa. Oiga, yo no entiendo eso. Son dos ahora, son dos. Espérese. Entonces la antigua orden de los muchachos, También.
hace una convocatoria para el 24 de abril. De abril. Una fecha Una fecha que es trascendental. muy trascendental en la historia de En la la República historia de la Dominicana. República. Se recuerda la poblada No, yo me recuerdo en 1965. y también claro, la guerra de abril, ¿verdad? Entonces, 1965. yo no entiendo por qué la prisa. Hipólito, por un lado, diciendo vaina, el otro, por otro lado, diciendo vaina. 10 gente que quieren ser presidente en este país con esta crisis que se nos está estallando en este país, que está casi al borde de. Entonces, yo esta orden diciendo que van a hacer más marchas. Yo creo que debemos sentarnos, la oposición de este país, ellos, entre todos, debieran hacer una reunión, convocar a todas las fuerzas vivas de la nación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya lo de Rusia pasó. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y analizar. Porque un movimiento de ir al Palacio Nacional, yo repito lo que voy a decir. Si esa convocatoria se hace y se va al Palacio Nacional y se arma un reperpero ahí, de magnitud que ustedes no se imaginan, y hay 4 o 5 muertos, se hunde el país. Se lo digo yo. Quería preguntarle, estimado amigo General Percival, cuando nuestra compañera en su pregunta hablaba del nacionalismo Percival, nosotros cuando nos vamos a la historia, ahora con los desclasificados, que ha conmocionado al mundo, nos damos cuenta que un Rafael Leonidas Trujillo Molina con luces y sombras demostró su entrega por hacer una verdadera República Dominicana y que hoy tenemos un Estado, quien lo empieza es Rafael Leonidas Trujillo, nacionalista, ¿no? Creador del Estado moderno. Del Estado moderno. El verdadero creador del Estado fue Pedro Santana. Pedro Santana, un hombre que no sabía ni leer ni escribir, pero el verdadero creador del Estado moderno fue un individuo de un cuarto nivel de primaria. Oiga, cuarto nivel de primaria, pero sabía el código Morse. Que eso no es todo el mundo. Es más, los pilotos, yo no sé código Morse. Pues, él sabía eso. Ese fue su primer trabajo de telégrafo. Él dominaba eso. Ahora, lo que yo planteo, que en ese entonces, cuando él creó el Estado, él se dio cuenta que era un saorí. ¿Sabe lo que es un saorí? ¿Qué es? Una palabra difícil. Sí. Un hombre que tenía olfato político. Era un líder. Usted puede decir lo que usted quiera de Trujillo, que era malo, que era un asesino, todo lo que usted quiera. El que se movía cerca de él y le fallaba, le rompía el cocote. Era la única forma. Porque esa época de 1902 a 1914 era el cochoprivismo que existía. Una época que los presidentes duraban 3 meses. Y todo el que se armaba con 20 hombres y decía, yo soy general. Había inestabilidad política, sí, ciertamente. Eso así. Entonces, este hombre organizó, pero ¿qué pasó? Organizó el Estado, vino la intervención dominicana y le pregunto yo a los dominicanos, ¿por qué vino la intervención norteamericana en este país? Los gringos vinieron a buscar su cuarto. ¿Qué papel mostraron los gringos? Dijeron, mire, hay una deuda de azúcar. Ustedes tienen que pagarme la República Dominicana. Y se metieron a buscar su cuarto aquí. Y ahí hicieron una intervención en 1916. Estuvieron en nuestro país hasta el 24. Entonces, en el 24, los políticos se juntaron y hablaron. Y dijeron, vamos a hablar con los gringos. Fueron, todos ellos se montaron, toditos en un barco, y cogieron para Estados Unidos a hablar. Y allá los gringos, está bien. Y pusieron a un oye,
Juan Bautista, Juan Bautista Vicini. Vicini Purgo, de presidente. Ese hombre tuvo un hijo. Al mismo día que se fueron los norteamericanos nació. Historia. Que se llama Vicini Purgo Cabral. Tiene un mote él. No lo voy a decir el mote. Él fue allá y ese que da todos los datos de cómo pasó en este país la muerte de la Mirabal y la muerte de muchísima vaina. Y se fue él y se fue también un Donardi Cabral, quien llegó a ser presidente en 1965. Fíjense cómo se mueven los poderosos de este país, los ricos, porque Cabral llegó a presidente, pero fue un político de este país. Y así sea. Yo le digo esto, porque ustedes ¿qué religión practican ustedes? Católica y... Católico. Protestante. Católica. Católico, yo soy católico también. Y yo le voy a preguntar a los tres católicos. Me voy a ir con tu religión también. Ustedes saben por qué crucificaron a los dos ladrones, a los dos ladrones que lo crucificaron con Jesús el Galileo. ¿Por qué? Porque el Talmud, que es el libro que regía en aquellos tiempos, no permitía la crucifixión. Habían 4 formas de muerte: la hoguera, la lapidación, la crucifixión, pero no la crucifixión a todo el mundo, no. Solamente se aplicaba la crucifixión a los sediciosos. Entonces no me diga a mí en la Biblia que esos 2 hombres, porque el Talmud era que decidía, no el Imperio Romano decidía, no. Era el Talmud. Una falta, córtale la lengua, córtale un brazo, robó, le cortaba un brazo. El Talmud era como una especie de consejo, ¿verdad? Bueno, el Sanedrín era el Exacto. consejo, que era el 71, pero no mataban. No había eso de matar. Solamente lo podía decidir el Imperio Romano a través del Talmud. Pero a Jesús lo condenaron a la crucifixión porque era un sedicioso. Estaba haciendo una revolución. Pero los dos nos han enseñado a nosotros a través de la historia que ellos dos, los ladrones, lo crucificaron. Robar no era Barrabás, por ejemplo, que lo acusaron y lo entregaron, y se lo entregaron al pueblo en un cambio de ¿a quién queréis? ¿A Barrabás O a Jesús. o a Jesús? A Barrabás, dijo el pueblo, lo regaron por abajo, digan que Barrabás. Pero esa muerte fue ¿qué? Esa muerte fue por robo. Entonces estos 2 hombres nos han vendido a través de los tiempos que eran sediciosos. Y no es verdad. Yo le pregunto a ustedes, la pregunta mía, ¿cómo se llamaban esas 2 personas? Yo cojo 100 pastores evangélicos y les hago esa pregunta. Y estoy seguro que 3 de los 100, no saben. Me plantea una gran cuestionante porque la verdad es que uno no se pone a pensar en eso. Porque en ese momento la figura trascendente era Jesús. Sí. A quien se quiso igualar con esos delincuentes, ¿verdad? No, pero oye la pregunta mía. ¿Cómo se llamaban? No lo sabemos. No nos enseñan. No No lo nos enseñan. sabemos, no. ¿Por qué no lo enseñan? Porque eso está ahí. Tú lo buscas en Google y te aparece. Gesta y Dimas era el nombre de ellos. Se queda aquí grabado a propósito de que viene la Semana Santa, de que las personas que se crucificaron al lado de Jesús, cuyo nombre el general Percival va a repetir, porque esto es conocimiento, esto es ciencia también. Dígalo ahí, el nombre de quienes estaban al lado. Dimas y Gesta, los 2. Pero eran ladrones, no eran sediciosos.
El único pecado que el Talmud te condenaba a la crucifixión era ¿cuál? Sedicioso. Sedicioso, violento. Entonces, y nos mentió a nosotros que todo individuo que eran ladroncillos de poca monta, lo crucificamos. ¿Por qué? Ahora, yo reto a cualquiera que me diga por qué lo crucificaron, si eran ladrones. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? El Sanedrín está formado por 71 oidores sabios de la clase rica de los judíos. No era la gleba, no. Era la élite. Aquí, la élite de este país es la misma que está decidiendo todo. En menos de 48 horas cambiamos la Constitución de la República. Perdón, ¿ustedes no se acuerdan eso? Sí, sí. En menos de 48 horas, con Peña Gómez y Balaguer, las élites del país, ¡pam!, cambian la mujer. Esto es un país que se respeta. Usted se refiere al 94 allá, ¿verdad? Sí. Como los 2 años y Sí, eso. pero también se juntan dos líderes en corbata azul Azules. y vamos a cambiar la Constitución. O sea, y así vivimos. Y ahora veo que 4 líderes que hay ahora mismo, que se eligen como presidente en un carrito jugando gol, con un trago de coñac, jugando gol, bolita, Qué bueno así, ¿eh? y deciden quiénes son los que van a ser presidentes en este Los país. destinos del país. Los destinos del país. Este y este y este. Y ustedes eligen. Y ustedes son los macacahuetes que van a decidir quiénes son estos dos. Entonces, esto es este país. Vamos a ir a una pequeña pausa y retornamos con esta interesante entrevista con el general Percival Peña. Adelante, director. Esta clase dominante, perversa, corrupta, son los empresarios de este país, los grandes. Okay. Vamos a identificarlo. ¿Quieren identificarlo? Vamos a identificarlo, vamos. Vamos a identificar Estamos hablando de aranceles. de aranceles, Ellos claro. no pagan aranceles.